Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Estas últimas 2 semanas hemos estado viendo distintos ejemplos de simbiosis y aprendiendo que las relaciones estrechas entre dos seres vivos, incluso al nivel de vivir unos dentro de las células de otros, no son algo excepcional. Estuvimos aprendiendo también un poco sobre los distintos tipos de simbiosis que podemos encontrar. Por ejemplo, podemos distinguir entre aquellas en las que uno de los simbiontes vive dentro de las células del otro, como en corales, de aquellas en las que las células mantienen cierto espacio personal, por pequeño que sea, como en el caso de los líquenes. Vimos que podíamos caracterizar una simbiosis en base a si el simbionte hospedador transmitía al simbionte interior de forma vertical entre generaciones a partir de las células reproductoras, como es el caso de los insectos chupasabias, por ejemplo. O si se transmite de forma horizontal, que quiere decir que el simbionte hospedador debe adquirir al interior cada nueva generación, como en el caso de los gusanos de tubo. Y bueno, los ejemplos de los que os he estado hablando son una selección de los que me llaman más la atención, pero hay muchos más. En el caso de las bacterias que sacan energía del azufre, el episodio pasado hablábamos de los gusanos de tubo, pero se las puede encontrar también en las branquias de algunos mejillones que colonizan esos ambientes y que también son un componente muy importante de esos ecosistemas. En el caso de los insectos, tener bacterias dentro de sus células es una larga y gloriosa tradición. Cualquier cucaracha que encontréis por ahí tiene bacterias viviendo dentro de sus células que le ayudan a reciclar el nitrógeno de residuos metabólicos y sintetizar aminoácidos esenciales. Ni la cucaracha ni las bacterias pueden vivir por separado. Muchas hormigas tienen arreglos parecidos, y me parece destacable también el caso de algunos insectos chupasangre como los piojos o las moscas tsetse. Los chupasangre, al igual que los chupasabia, tienen una dieta especializada y desequilibrada, y los endosimbiontes la compensan. Y bueno, si consideramos simbiosis algo menos estrechas ya no acabamos nunca. Sin ir más lejos, nosotros mismos convivimos con una cantidad enorme de bacterias que viven alegremente dentro de nuestro sistema digestivo. Esa es una relación menos estrecha comparada con las que hemos visto hasta ahora, porque técnicamente nuestro sistema digestivo es el exterior de nuestro organismo. Si consideramos al ser humano como una rosquilla un poco más complicada, el agujero del centro sería nuestro sistema digestivo. Y las bacterias que viven aquí dentro nos ayudan a digerir ciertos tipos de alimento, sintetizan nutrientes como algunas vitaminas, y nos protegen de otros organismos que estarían encantados de colonizarnos, pero estarían menos abiertos a una cooperación amistosa. Este tipo de simbiosis digestivas, por llamarlas de alguna forma, están en todas partes. Por ejemplo, los rumiantes, como las vacas o las ovejas, tienen un problema parecido al de los insectos chupasabias. Su dieta está basada en hojas y hierba y poco más, y contiene muy pocos aminoácidos esenciales. Además, las hojas y la hierba están compuestas en gran parte por un material llamado celulosa, que para nosotros es muy importante para hacer cosas como papel y cartón. El problema, como tantas otras veces, es que el metabolismo de los animales es un desastre, y los animales no podemos descomponer la celulosa para sacar energía de ella. Pero las bacterias sirven para todo, y dentro del sistema digestivo de los rumiantes viven bacterias que sí pueden romper celulosa, y lo hacen por la oveja o la cabra o la vaca a cambio de tener una casa cómoda y comida abundante. Un ejemplo parecido es el de las termitas, que también tienen una simbiosis digestiva con organismos capaces de degradar la celulosa, solo que en su caso no son bacterias, sino organismos unicelulares más grandes, complejos y con núcleo, pero cumplen la misma función. La madera contiene mucha celulosa, y por eso encontramos muchas veces a las termitas devorando vigas de madera o árboles. Para ellas es como vivir en una casa hecha de comida. Pero bueno, tampoco quiero aburriros con 1000 ejemplos. Simplemente quiero daros una idea de que las simbiosis son algo muy frecuente y que abarcan muchos tipos distintos de relaciones, cada una con su historia, cada una con sus complicaciones. Es algo tan amplio que aún a día de hoy se hace difícil delimitar su significado. El uso que hemos estado haciendo durante estos episodios de la palabra simbiosis es un uso muy restringido. Y es que hemos estado usando la palabra simbiosis de la forma en la que lo hacen los biólogos que estudian la célula y los microorganismos, como las bacterias o las algas unicelulares, por ejemplo. Esto es natural. Llegamos a este tema hablando de la teoría de la endosimbiosis, que nos decía que las mitocondrias y los cloroplastos eran el resultado de 2 simbiosis muy antiguas, con 2 bacterias que poco a poco se habían acabado integrando casi del todo con la célula con núcleo que las alojaba. Es decir, algo que se estudia en biología celular y en microbiología. Esta forma de uso es la que coincide más o menos con el uso general en la calle, en el día a día, y según esta definición, la simbiosis es una relación estrecha y prolongada entre 2 o más organismos que es beneficiosa para todos los implicados. Pero el término simbiosis tiene una historia bastante movida, y muchos biólogos la usan para describir otros tipos de relaciones además del que hemos mencionado nosotros. Según una definición algo más amplia, la simbiosis abarca relaciones en las que 2 o más organismos tienen una relación estrecha, pero en la que no necesariamente ambos salen beneficiados. En estos casos necesitamos subdivisiones de la palabra simbiosis. Por ejemplo,
Llamaríamos mutualismo a una relación en la que ambos organismos salen beneficiados, como las que hemos estado viendo. Tenemos también comensalismo para una relación en la que un organismo se beneficia, pero al otro todo el asunto le da un poco igual, como es el caso de, por ejemplo, muchas bacterias que viven en nuestro cuerpo y que normalmente no nos hacen ni bien ni mal, a no ser que estemos inmunodeprimidos o salga una cepa infecciosa. Por último, cuando un organismo es activamente dañino para el otro, tenemos parasitismo. Aquí tenemos el caso de Plasmodium, un organismo unicelular que se mete dentro de nuestros glóbulos rojos y los usa para alimentarse y reproducirse, causando en el proceso la enfermedad que conocemos como malaria. Pero todavía no hemos acabado. Estas relaciones que acabamos de describir todavía son relaciones bastante íntimas. Los simbiontes viven en contacto permanente o incluso el uno dentro del otro. Bajo definiciones todavía más amplias de simbiosis podemos incluir también relaciones menos estrechas. Por ejemplo, bajo este tipo de definiciones, un león y una gacela en la sabana viven en simbiosis, tienen una relación en la que uno se alimenta esporádicamente de la otra. En este uso la palabra simbiosis denota cualquier relación más o menos consistente entre organismos. Es un poco confuso, la verdad, y se pone peor cuando nos vamos metiendo en los distintos términos. Mutualismo y comensalismo, por ejemplo, no se tienen por qué usar solo para relaciones estrechas. Según algunos usos, un zorro que se acerca a asentamientos humanos para comer basura está en una relación de comensalismo con nosotros, y un perro que nos ayude a cazar o pastorear estará en una relación de mutualismo. Además, a lo largo de los años se han ido creando otras clasificaciones y definiciones, como foresia, en la que un organismo simplemente viaja encima del cuerpo de otro, o inclinismo, en la que un animal vive en la madriguera de otro, por ejemplo, o sintrofía, en la que dos microorganismos viven cerca el uno del otro para realizar procesos metabólicos complementarios, con uno procesando los residuos del otro, por ejemplo. En fin, hay muchos términos, y en cada campo de la biología y a veces en cada estudio, libro y texto se usan de forma distinta. En algunos casos directamente se evita el término simbiosis para no meterse en pantanales de definiciones, y esa gente muestra mucho criterio. Yo personalmente ya me estoy arrepintiendo, y por lo que queda de episodio usaré simbiosis en su acepción de una relación estrecha y extendida de mutualismo. Pero es interesante que sepáis todo esto, más que nada porque si decidís leer material por vuestra cuenta quizá acabéis un poco confusos, y os conviene saber que existen estos distintos usos de la palabra. Y es bueno contaros todo esto además, porque esta inconsistencia en el uso de los términos no es porque la gente que los ha estado usando sea vaga o descuidada. La inconsistencia es el síntoma de un problema fundamental que vemos constantemente en biología, y es que la vida se resiste a meterse en cajas etiquetadas. En muchos casos un fenómeno natural no tiene líneas duras de separación, y dónde se pongan los puntos de corte depende del criterio del científico. Por ejemplo, hace un par de episodios os decía que los líquenes no eran endosimbiosis como tal, porque las algas o cianobacterias que se asociaban al hongo no vivían dentro de sus células. Pero luego, leyendo para documentarme sobre todo esto, encontré un estudio en el que se proponía clasificar este tipo de relación como endosimbiosis de todas formas, porque las algas estaban muy integradas y entrelazadas con los tejidos del hongo. Mientras no haya un acuerdo general, ambas formas de usar el término son válidas, y eso nos va a dar algunos problemas de comunicación. Pero bueno, mientras tanto el hongo y sus simbiontes seguirán siendo lo que son y viviendo sus vidas libres de discusiones semánticas. Algo parecido pasa con la diferencia entre simbionte y orgánulo. ¿Por qué las mitocondrias y los cloroplastos se consideran orgánulos mientras que las cianelas de Paulina la colorida o las bacterias de los insectos chupasabias se consideran simbiontes? Todos viven dentro de las células del hospedador, ninguno puede vivir fuera de ellas, y todos han sufrido pérdidas de genes y de funciones que son compensadas por su hospedador. Es verdad que las mitocondrias y cloroplastos son más antiguos y están más reducidos, pero esa es una cuestión de grado. Si les damos al resto unos millones de años, quizá acaben igual. ¿En qué punto deberíamos dejar de llamar a algo un simbionte y pasar a llamarlo orgánulo? Es una pregunta que se ve repetida en muchas publicaciones sobre este tema, y es normal que ocurra. La ciencia avanza rápido, pero el acuerdo científico tarda tiempo en consolidarse, y es principalmente en las últimas décadas cuando este tipo de preguntas fundamentales sobre la rareza y naturaleza de la simbiosis han ido surgiendo con más frecuencia. Por ejemplo, en los últimos años hemos descubierto que las relaciones de simbiosis son más dinámicas de lo que parecen. Para empezar, ¿son tan mutualistas como pensamos? En algunos casos de endosimbiosis que hemos estado viendo, como el de los corales o el de los líquenes, el simbionte hospedador se beneficia claramente de la simbiosis, gana la capacidad de hacer la fotosíntesis, aunque sea por subcontrata. El organismo subcontratado, el endosimbionte por otro lado, parece recibir beneficios algo más difusos. El alojamiento y los nutrientes están bien, pero en estos casos que hemos estado tratando, las algas o cianobacterias que forman el endosimbionte pueden vivir perfectamente fuera del hospedador, así que tan mal no estarían. Y en muchos casos parece que el hospedador es el que está al mando,
Recordemos que los corales tienen formas de expulsar a sus simbiontes bajo ciertas condiciones, y en otros casos, como el de algunos organismos unicelulares que están en endosimbiosis con algas, el hospedador tiene la capacidad de digerir las algas si las condiciones de luz son bajas, y por tanto el simbionte ha dejado de ser útil al no poder hacer la fotosíntesis. Y pensemos en los insectos chupasabia también. En algún punto del pasado adquirieron a sus bacterias endosimbióticas que les son útiles para suplementar su dieta pobre en proteínas. No se sabe quién tomó la iniciativa aquí, pero el caso es que las bacterias acabaron atrapadas dentro del insecto, y desde entonces no han salido. Se transmiten verticalmente entre generaciones, y con el tiempo han perdido la capacidad de sobrevivir fuera de su organismo hospedador. Peor todavía, a lo largo de las generaciones algunas de estas bacterias degeneraron tanto que a su hospedador le dejaron de resultar útiles, y las cambió por otras. Esas bacterias ya no existen, encerradas, explotadas y tiradas a la basura cuando dejaron de ser útiles. Qué villanos estos insectos, ¿eh? Pero haríamos bien en no juzgar muy duramente a los chupasabias, porque puede que nosotros seamos responsables de los mismos crímenes. Pensemos en nuestras mitocondrias. También han reducido mucho sus genes, pero mantienen su funcionalidad intacta, y las células que las hospedan son capaces de suplementar sin problema todo lo que han perdido. Muchos de los genes que las mitocondrias perdieron ahora están en el núcleo de nuestras células, y todo parece funcionar sin problema. Pero una pregunta que habíamos dejado en el aire el episodio pasado es ¿por qué nuestras mitocondrias no habían sufrido el mismo destino que las bacterias de los chupasabias? ¿Por qué no tienen esa tendencia de generar hasta quedar inútiles? Y una respuesta curiosa es que puede que sí que lo hicieran. La bacteria que en su momento inició una endosimbiosis con nuestros antepasados y acabó con el tiempo convertida en mitocondria ya no existe, pero tenemos una idea aproximada del tipo de bacteria que era. Probablemente pertenecía a un grupo conocido como alfa-proteobacterias. Lo curioso es que si les echamos un vistazo a las proteínas que se usan en la mitocondria, parte de las cuales están hechas por ella y parte importadas desde la célula hospedadora, solo un 20% de ellas se parecen a las de alfa-proteobacterias. El resto parecen un surtido de distintos orígenes evolutivos, otras bacterias, células con núcleo, y algunas que ni siquiera se tiene muy claro de dónde han salido. Esto ha hecho que surja la especulación de que puede que la mitocondria no fuese nuestro primer simbionte, sino que sea el más estable de una serie de ellos que en su momento degeneraron y fueron descartados y sustituidos. Es solo una especulación, y plantea la pregunta de por qué las mitocondrias que conocemos son el único sustituto que existe hoy en día. Recordemos que en el caso de los insectos chupasabia podemos ver que en distintas especies hay distintas bacterias sustitutas. Así que en esta teoría no hay que tomarla muy en serio, pero es una idea interesante. Y aunque ahora yo os he planteado el escenario del control absoluto por parte del hospedador, hay otra forma de ver las cosas. Los endosimbiontes no son simples víctimas sin poder. De hecho, hemos visto que en muchos casos los hospedadores mueren o tienen problemas graves sin sus bacterias o sus algas. Esto quiere decir que el hospedador tiene cierta presión para mantener vivos y viables a sus endosimbiontes. En estas condiciones, un endosimbionte puede fácilmente perder genes y funciones que le representan un costo energético, y el hospedador se verá obligado a hacerse cargo y asumir el costo, o arriesgarse a que su simbionte deje de ser viable. Desde este punto de vista, los insectos chupasabias no son villanos, sino unos pobres pringados sudando y esforzándose por sacar genes de donde pueden, incluso manteniendo varios tipos de bacteria a la vez, todo porque su inquilino bacteriano los tiene en la palma de la mano y los obliga a hacerse cargo cada vez de más y más de sus funciones. En este caso, las bacterias sustituidas por unas nuevas simplemente se marcaron un farol y les salió mal. Perdieron demasiadas funciones y acabaron siendo más una carga que un beneficio para su insecto. Esto pudo pasar también con nuestras mitocondrias, que nos han obligado a hacernos cargo de fabricar todas sus proteínas, menos aquellas completamente esenciales para hacer bien su trabajo. La relación de interdependencia entre nosotros y nuestras mitocondrias es brutal. Incluso un problema menor en la función de las mitocondrias puede ser una sentencia de muerte para una célula con núcleo. En el caso de los insectos chupasabias, entre que una bacteria degenera y evolucionan para encontrar una solución pueden pasar algunas generaciones. Los insectos tendrán problemas nutricionales, quizás solo sobrevivan aquellos que estén alimentándose de plantas con más proteínas, pero tienen cierto margen. Y este margen no lo tenemos con las mitocondrias. Su función es demasiado fundamental para nuestra supervivencia, así que la presión evolutiva para desarrollar mecanismos que eviten la degeneración de la función de las mitocondrias en este caso es muy grande, y aquellos que fallan no dejan descendientes que podamos estudiar. Así que una posible visión de la evolución de la simbiosis entre nuestros ancestros y los de las mitocondrias es que somos los supervivientes afortunados de un proceso muy rápido de degeneración mitocondrial. La mitocondria fue perdiendo más y más cosas mientras la célula con núcleo fue sacando genes de donde pudo para mantener el sistema funcionando, incluso de otras bacterias a veces. Y así llegamos a nuestro estado actual, a un punto de equilibrio en el que las mitocondrias han llegado al máximo posible de simplicidad.
Nosotros nos hacemos cargo de todo lo que podemos, y cualquier cambio a mayores tal y como estamos ahora nos mataría a nosotros, y a ellas con nosotros. Así que por ahora mantenemos una tregua más o menos amistosa, o quizás sea mejor llamarla una guerra fría evolutiva. Puede que esta sea la razón de que la simbiosis del tipo que tenemos con las mitocondrias solo parece haber ocurrido una vez. Quizá en realidad ocurrió más veces, pero en esas otras ocasiones esta espiral de degeneración simbiótica no pudo estabilizarse y resultó en la extinción de todos los implicados. Pero bueno, de nuevo todo esto son especulaciones. Os las cuento para que sepáis cuáles son las grandes preguntas que nos van quedando en biología. Pero estas no son necesariamente las respuestas. Además, las cosas seguramente fueron más complicadas. Aunque os esté hablando de villanos, de vagos, de faroleros, traidores y pringados, las relaciones entre seres vivos no son relaciones humanas. No hay expectativas de fidelidad, no hay pactos entre caballeros. De hecho, los componentes de la relación ni siquiera saben que el otro existe. Y recordemos que aunque hablemos de un insecto y su bacteria, lo que hay en realidad son poblaciones enteras de insectos, cada uno con una población entera de bacterias dentro. Ambas poblaciones van cambiando a lo largo de millones de generaciones para adaptarse a su medio ambiente, y los otros seres vivos, incluyendo sus simbiontes, son también parte de ese medio ambiente. A medida que tanto seres vivos como el medio ambiente van cambiando de forma impredecible, aquellos cuyos cambios sean más ventajosos se irán haciendo más numerosos, y un cambio que sea ventajoso hoy podría no serlo mañana. Y esto está pasando constantemente con cada relación de simbiosis particular. Por eso la simbiosis abarca un espectro de relaciones tan amplio, y por eso nos cuesta definirla. En su momento la simbiosis fue una palabra inventada para describir un fenómeno que se consideraba relativamente poco frecuente. Pero cuanto más estudiamos, más nos damos cuenta de que las relaciones estrechas entre organismos no son la excepción, sino la regla. A medida que cambiamos nuestra forma de entender cómo los seres vivos se relacionan los unos con los otros y cómo evolucionan juntos, el lenguaje que usamos para hablar de ello necesariamente se irá transformando también. Pero mientras los biólogos nos aclaramos sobre cómo hablar de las cosas, espero al menos que esta serie de episodios os haya servido para entender mejor las formas en las que los seres vivos hemos evolucionado para depender, o para aprovecharnos según se mire, los unos de los otros. Últimamente he recibido unos cuantos emails sugiriendo temas de interés, y tienen muy buena pinta, así que dedicaré unas semanas a cubrirlos. La semana que viene volvemos a hablar de animales del orden carnívoros, solo que esta vez nos vamos a la rama que contiene a los gatos en vez de la de los perros. Que no se diga que en este programa tenemos favoritos. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado del episodio.